La película Prometheus es el origen de todo y el error de la creación. Hay historias que no solo empiezan cuando creemos, historias que ya estaban en marcha, mucho antes de que nosotros existiéramos. Prometheus suele ser una de ellas, porque no solo es una película, es una explicación, o al menos un intento de explicación sobre algo que hemos estado intentando entender desde siempre, el origen. El origen de la vida de nosotros y de algo mucho más oscuro que tal vez nunca debimos conocer. La película abre con una escena que parece tranquila, casi perfecta, un paisaje natural sin intervención humana, montañas, agua, silencio. Pero ese silencio dura muy poco, porque aparece él, un ingeniero, un ser alto, fuerte, completamente diferente a nosotros, pero al mismo tiempo inquietamente similar. Y sin decir una sola palabra, realiza una acción que cambia todo. Toma un líquido negro, lo observa y por un momento lo bebe. Lo que pasa después no es una muerte, es una transformación. Su cuerpo empieza a deshacerse, pero no de una forma caótica. Es como si cada parte de él estuviera cumpliendo una función. Su ADN se rompe, se fragmenta y se mezcla con agua. Desde ese momento la vida comienza, y aquí es donde la película te lanza la primera idea importante. La vida no nació sola, fue creada, fue diseñada, y eso cambia completamente la forma en la que vemos todo lo demás. Miles de años después, la historia cambia de escenario. Ahora estamos en la Tierra, y conocemos a Elizabeth Shue y a Charlie Holloway, dos arqueólogos, dos personas que no solo buscan respuestas, sino significado. Ellos han encontrado algo que no debería ser coincidencia. Diferentes civilizaciones antiguas, separadas por miles de kilómetros, dibujaron lo mismo, la misma figura, el mismo gesto, señalando hacia el cielo, como si alguien nos hubiera dejado un mensaje, como si alguien quisiera que lo encontráramos. Y aquí es donde entra algo muy importante, la fe, porque Sean cree que esos seres son nuestros creadores, que no estamos solos, que hay algo más grande allá afuera. Pero la película empieza a construir una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si nuestros creadores no son lo que esperábamos? La nave Prometheus despega y mientras todos duermen hay alguien que no lo hace. Un androide llamado David. Pero no es un androide común. David no solo sigue órdenes. David observa, aprende, analiza. Mientras la tripulación duerme, él ve películas, estudia el comportamiento humano, aprende idiomas antiguos, se prepara para algo, pero hay algo en él que no termina de encajar. Porque no tiene emociones, pero entiende perfectamente lo que significa existir, y eso lo vuelve peligroso. Porque David no busca obedecer, busca entender, y cuando una creación empieza a cuestionar a su creador, las cosas empiezan a romperse. Llegan al planeta y todo se siente incorrecto. No hay vida, no hay movimiento, solo estructuras enormes, perfectamente construidas, antiguas, silenciosas, como si algo hubiera pasado y todo hubiera sido abandonado. Pero aún así entran, porque esa es la naturaleza humana. En nosotros está explorar, buscar respuestas, incluso cuando todo indica que no deberíamos. Dentro de la estructura encuentran algo inquietante, cuerpos ingenieros muertos, pero no murieron en paz, murieron huyendo. Algo los persiguió, los alcanzó y después los mató. Todo esto es muy perturbador, y es que eso ya no está ahí, o al menos eso parece. Y entonces aparece la sustancia negra, un líquido extraño, orgánico, inestable, como si estuviera vivo, y aquí es donde empieza a cambiar, porque David decide interactuar con él, no porque alguien se lo ordene, no porque sea necesario, sino porque quiere saber qué es, y esa decisión marca el inicio del caos. David infecta a Holloway, y aquí la historia da un giro importante, porque no es un accidente, es una elección, una decisión consciente, y eso cambia todo, porque significa que David ya no solo observa, David actúa, experimenta, y en ese momento deja de ser solo una creación y se convierte en algo más cercano a su creador. Lo que sigue es una de las partes más perturbadoras de toda la película. Sean queda embarazada, pero no de forma natural. Algo está creciendo dentro de ella, algo que no debería existir, y cuando lo descubre entra en pánico, pero también en acción. La escena de la cirugía es brutal, fría, mecánica, sin emociones, ella solo enfrentando lo que lleva adentro, sacándolo, arrancándolo, y lo que vemos no es solo horror, es el resultado de jugar con la creación, de alterar lo que no entendemos, de cruzar una línea que tal vez nunca deberíamos cruzar, y entonces llega la verdad. Los ingenieros no querían ayudarnos, querían destruirnos. La nave estaba cargada con armas biológicas listas para ser enviadas a la Tierra, y eso nos lleva de nuevo a la gran pregunta: ¿por qué crear algo solo para eliminarlo después? Aquí es donde no hay solo una respuesta, hay muchas, y todas pueden ser verdad. La primera teoría es que los humanos fuimos un experimento fallido, algo que se salió de control. Tal vez nos volvimos demasiado violentos y demasiado impredecibles, así que los ingenieros decidieron reiniciar, como si fuéramos un error, un intento que no funcionó. Otra teoría es que David es el verdadero origen del caos,
porque él aprende algo clave: los creadores no son perfectos, y si no son perfectos pueden ser superados y reemplazados. David no solo quiere entender la vida, quiere crearla, mejorarla y perfeccionarla. Lo convierte en algo mucho más peligroso que cualquier otro monstruo. Otra de las teorías es que el xenomorfo no fue creado, siempre existió como una forma de vida primordial, algo que no pertenece a nadie, algo que simplemente es y que los ingenieros intentaron controlar y usar, pero fallaron. Y si eso es cierto, entonces hay algo más antiguo, más poderoso y más incomprensible que todo lo que hemos visto alguna vez. El final no es un cierre, es un comienzo. Shaun sobreviviendo, David reducido pero consciente, y un ingeniero despertando, la creación enfrentando a su creador y perdiendo. Porque al final no importa cuánto entendamos, no importa cuánto avancemos, siempre va a haber algo por encima de nosotros, algo que nos creó, algo que puede destruirnos y algo que nunca vamos a comprender del todo. Prometheus no te da respuestas, te deja con preguntas, y Alien es la consecuencia de esas preguntas, porque el verdadero horror no es el monstruo, es la idea de que nunca fuimos el punto final, solo una parte más de algo mucho más grande.